Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy y yo te haría la primera pregunta. ¿Por qué no nace una persona a través de una fruta o de una verdura como un tomate? Porque los gemelos son físicamente idénticos. ¿Por qué una loba no puede parir gatos u otro tipo de animal? ¿Cómo explicamos los parecidos entre los familiares? Bueno, todo esto se engloba en un solo tema llamada la genética. La genética va a tener como característica y como ciencia estudiar los componentes de la herencia. ¿Y qué es la herencia? La herencia son las características, los rasgos que vamos a tener padres a hijos, de hijos a sus hijos y así. Es todo lo que vamos a heredar, a obtener de nuestros antecesores como descendientes nosotros. Como tú sabes, o como se sabe, las plantas, los animales, tienen células. Son seres vivos, formados por células. Dentro de cada núcleo de la célula, dentro de las células encontramos los famosos cromosomas. ¿Qué era el núcleo? ¿Te acuerdas? Te expliqué en clase. El núcleo es la información, ¿no? Es la información genética, es lo que nos va a decir qué cosa va a ser o qué cosa es o qué realiza cada célula. Dentro de ese núcleo están los cromosomas. Estos cromosomas son los que van a llevar estas características que nos hacen similares a nuestros padres y abuelos. El médico Gregorio Mendel, utilizando el microscopio, ve por primera vez los cromosomas. Él no conocía, pero funda las bases de la genética. ¿Cómo es esto, profesor, que él no conocía el microscopio y hace la genética? Bueno, él a través de simples cálculos matemáticos comenzó a hablar de las características y cómo iban a ser o cómo se procedía. Él no tenía microscopio en esa época y no lo estudió de esa forma. Él decía que una célula simple, una célula tranquila, en reposo, dentro del núcleo va a tener la cromatina. Y esta cromatina es la que tiene los cromosomas. Cuando se divide la célula y su núcleo, los cromosomas que están en la cromatina van a pasar al otro, al nuevo ser, al hijo, a la herencia, al hereditario. Entonces, recordemos un poco la estructura de la célula. ¿Te acuerdas que era la célula? Es la unidad básica, ¿no? Funcional y anatómica de todo ser vivo, estructural. Con ella vamos a tener tres funciones principales: la nutrición, relación y reproducción. Eso tú lo dominas muy bien, es teoría celular. Ahora, vamos a pasar acá. Dentro de la célula, acá está la célula, vamos a encontrar la membrana celular, que es la que cubre y protege a la célula, ¿no? Hace el intercambio de sustancias con el medio interno y externo. El citoplasma, que es la sustancia viscosa, el líquido que va adentro, donde van a estar los organelos, los diferentes órganos de la célula, donde se van a llevar las proteínas, etcétera, etcétera. Eso lo sabes tú muy bien. Vamos a centrarnos en el medio, en el núcleo. Este organulo principal, el núcleo, va a regular las funciones de cada célula. Dentro de él está algo llamado material genético o ADN, que es lo mismo, y va a tener toda la información. Aquí dentro van a estar los cromosomas. Si ampliamos el núcleo, ¡crack!, lo abrimos, mira, el núcleo tiene su membrana interna, membrana externa, su capa interna o externa en sencillo, y unos poros que son los poros nucleares, unos agujeros. Dentro de la célula se van a dar justamente las instrucciones, la programación, qué es lo que va a hacer cada célula. Dentro del núcleo, alrededor está la cromatina. Estas instrucciones se les llama ADN o material genético, o su nombre completo que es ácido desoxirribonucleico, en la cual las proteínas que la van a formar, que tienen forma de hilos, forma de filamentos, como si fuera una especie de liguitas, son la cromatina. Mira, si empezamos nosotros siendo una célula, porque recuerda que cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, forma una célula, el huevo cigote. Esta se va a ir dividiendo, ¿no? Eso lo hemos visto también, hasta llegar a trillones, 50 trillones de células, que es nuestro cuerpo humano. Ese es el desarrollo embrionario, eso lo hemos visto en clase. Entonces, ¿cómo pasan las características del padre y la madre al hijo? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se va a saber que ese hijo, no, va a tener el cabello del papá, la nariz de la mamá, los ojos del papá, los labios de la mamá, las orejas del papá? Es porque los cromosomas, este material genético, está súper enrollado al ADN. Tiene las moléculas que van a formarse como una especie de collar dentro, alrededor del ADN. Estas van a tener los genes. Entonces, ¿qué es el gen? Los genes es ese pedazo de ADN de información que va a tener en el organismo cada célula para su código, para su material genético. Los genes van a determinar el tamaño, el color, la forma,
Cada cromosoma tiene diferentes genes. Cada cromosoma está formado por ADN, por material genético, y cada uno se va a encargar de las características principales justamente de las personas. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, el cromosoma con una memoria de CD, un USB, un almacenamiento, un disco duro, ya que la información va a compararse en cada gen. No hay datos sin ningún soporte físico. O sea, no hay genes si no hay ADN. El ADN es el responsable. Los cromosomas que están en el ADN van a dar el soporte, el material genético, y van a hacer que estos se repitan, se almacenen y se compartan, hallándose en total unos 100.000 genes en la especie humana, diferentes tipos de características. En nuestra lengua podemos describir entonces que las palabras como libro, ¿no? Las frases, necesitamos mayormente abecedarios, ¿no? A, B, C, D, E. En el lenguaje de la genética solo vamos a usar 4 letras para hablar. Va a haber 4 diferentes genes o letras o tipos de genes en la combinación. Van a ser la A de adenina, G de guanina, T de timina y C de citosina. Todos terminan en ina. Adenina, guanina, tinina, citosina, el AGTC. Dentro de este AGTC van a formarse las cadenas de nutrientes que son los cromosomas. En el ADN vamos a ver que según esta información, como si fuera una computadora, vamos a poder registrar qué características va a tener esa persona. Entonces, dentro de los cromosomas, el humano tiene 46 cromosomas en cada célula, de los cuales, ¿no? Aproximadamente son 3.000 genes o proteínas que van a cubrir a cada material genético. El ADN, como tiene varios componentes, pero esos 4 principalmente, se le va a llamar polímero de doble espiral. Polímero porque tiene varias espirales, varias cadenas, justamente con una cadena en la forma del ADN. El primer grupo va a ser el grupo de los azúcares, el segundo de los fosfatos, y luego las bases nitrogenadas. Esto ya es en el aspecto molecular químico. Lo que a nosotros nos interesa saber es en el aspecto biológico. ¿Qué función tiene el ADN? Mantener el código genético, mantener la característica de la célula padre a la célula hija. ¿Qué es lo que va a tener ese progenitor? ¿Qué es lo que va a tener ese heredero? El ADN va a ser la copia, la réplica de las características que van a pasar en 2 procesos. Dentro del cuerpo humano a nivel celular ocurre un proceso que se llama mitosis y meiosis. Así se forma el cuerpo humano. Esos procesos van a estar todos vinculados al ADN y a la genética y a los genes, porque son los que van a sufrir diferentes cambios. Los cambios que ocurren en el ADN tienen dos funciones, o 2 tipos, o 2 grandes acontecimientos, mejor dicho. La transcripción y la traslación. ¿Qué es la transcripción? Cuando el ADN va a ser copiado al ARN, que es el ácido resoxirribonucleico, que es el que va a llevar los ribosomas, las proteínas, ¿a dónde? Al núcleo, hacia la sangre, ¿ya? Estos se van a trabajar de forma continua y junta, se van a complementar. El ADN, ¿ya? Va a ser igual al ARN y van a sustituirse de diferentes proteínas. A ese periodo se llama transición y traslación. Transición cuando van el material genético, la información del ADN al ARN, y la traslación es cuando ambos trabajan de la misma forma. Profesor, pero usted mencionó 2 acontecimientos importantes, la mitosis y la meiosis. ¿Qué tiene que ver eso con el ADN? Porque usted ha dicho que hay dos procesos que es traslación y transición, que es llevar justamente las características hacia el cuerpo, de la sangre a los ribosomas, ¿no? A todos los componentes del cuerpo. En palabras sencillas te lo voy a poner así. Dentro de cada célula va a haber divisiones. Recuerda que el huevo cigoto empieza de un 1, se divide en 2, se divide en 4, se divide en 8, se divide en 16, ¿no? Hasta lograr la célula madre que es la mórula. Eso lo hemos visto en la reproducción humana. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de esa célula? ¿Cómo se divide? ¿Cómo es ese proceso de división tan llamativo para llegar a ser un ser humano luego? Cuando la célula se divide simplemente copiándose idénticas, se llama mitosis. Cuando la célula madre, por ejemplo, vamos a poner que la célula madre es 2N, se divide en 2 copias igualitas, 2 hijas, diploides, porque son 2, di es 2, se va a llamar mitosis. Pero cuando esta célula se divide, por ejemplo, 2N, no se va a dividir en 2 células iguales, sino se va a dividir en 2 diferentes subcélulas. O sea, si es 2N, iban a salir 2 de 2N, acá sería 4N.
Cuando esta se divida y no sean iguales, sean diferentes, se va a llamar meiosis. ¿Ya? En ese caso lo ponen como haploide porque tienen cada una de las cuatro NNN. Si tú sumas las 4N, es 4N. Arriba también 2N más 2N, 4N. Ah, tiene que ser lo mismo, profesor. Sí, pero en la mitosis son igualitas. La madre va a tener dos hijas iguales. En cambio, en la meiosis, no. La madre va a tener hijas diferentes a la madre. En este caso son de una potencia menos, ¿no? Son N nada más. Entonces, en la herencia vamos a heredar de nuestros padres dos juegos de cromosomas. Uno del padre y uno de la madre. No entiendo, profesor, usted dijo que son 46. Claro. En total, los cromosomas que va a tener cada célula son 46. De los 46, porque están formados en pares, en 23 pares, ¿ya? Cada uno va a tener una característica diferente de tu mamá y de tu papá. Dentro de los genes, la información la vamos a describir o la vamos a ver como una cadena. Te dije como una especie de fibra. Aquí están. Esas fibras se van a llamar alelos. Cuando estos se junten, van a formar justamente el cromosoma. Los alelos son los genes, los que ocupan una identidad propia de cada cromosoma. Ellos son, al unirse, van a formar los cromosomas. Vamos a verlo acá. Mira, acá hay un alelo unido con otro alelo. Este punto es la unión. El alelo es la patita. Quiere decir que las parejas de alelos forman los cromosomas. Este es un cromosoma, por ejemplo, de tipo padre y este es un cromosoma de tipo madre. Al tipo padre le vamos a poner A mayúscula y al tipo madre A minúscula. ¿Qué pasa cuando los juntemos? Vamos a tener tres tipos diferentes de persona. Una mayúscula con una minúscula, ahí está. Una mayúscula con una minúscula, ahí está. Una mayúscula con una minúscula y una mayúscula y una minúscula. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces que los individuos que van a tener dos iguales, dos letras iguales, A mayúscula con A mayúscula, van a ser homocigotos porque son del mismo tipo. Si son dos minúsculas, A minúscula con A minúscula, también homocigoto porque son del mismo tipo, así se llama. Pero cuando se unen diferentes, uno que tenga la letra mayúscula y una minúscula se llama heterocigoto. ¿Por qué? Porque los caracteres van a ser diferentes, van a tener diferentes rasgos. ¿Cómo es eso, profesor? Los genes van a formar algo llamado genotipo, que son las características propias de nosotros. Aunque haya menos de dos genes o dos alelos por cada característica, hay que hablar que estos van a tener dos tipos de nivel. Los genes dominantes y los genes recesivos. ¿Qué es un gen dominante? Un gen dominante es justamente, como dice su nombre, el que va a mandar. Si papá tiene un gen dominante A mayúscula, quiere decir a nivel de la nariz que tú vas a sacar la nariz de tu papá. Y si mamá tiene un gen dominante, una A mayúscula, por ejemplo, en el cabello, y tu papá A minúscula, vas a sacar el cabello de tu mamá. ¿Por qué? Porque la dominancia está interpretada por las letras mayúsculas. ¿Y qué eran las letras mayúsculas? Ah, los alelos, profesor, los que van a formar los cromosomas. Claro que sí. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, una célula homocigoto, AA, porque son homocigoto, homo porque son iguales. Un heterocigoto, A mayúscula minúscula, y acá otro homocigoto, pero de minúsculas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu hijo sale AA? A es el color marrón del papá, de los ojos. Quiere decir que los ojos van a ser marrones. Y en este que sale A mayúscula y A minúscula, también. Porque manda en la mayúscula. Y la mayúscula es, ¿qué era A mayúscula? Era el papá color marrón. Pero vamos a poner a la mamá que el A minúscula vale ojos azules. Y en este caso sale dos A minúsculas. ¿Hay mayúscula? No, entonces tiene que salir sí o sí azul. Sale los ojos de la mamá. Eso es cómo trabajan los famosos genotipos en la presentación del fenotipo. ¿Cómo lo vas a ver tú físicamente? El genotipo son los genes, A mayúscula y A minúscula, y el fenotipo es lo que vas a ver externamente, la característica. Entonces, ¿cómo yo transmito los genes? De una madre, un padre, ¿no? Cuando se unen, en la meiosis se van a formar, se van a duplicar, igualitos, mientras que en la meiosis se van a mezclar, y ahí es donde salen nuestras características. Otra forma de verlo es a través de este gráfico. Vamos a poner que el papá es A mayúscula y la mamá es también A mayúscula. ¿De acuerdo? Pero el papá va a tener la dominancia con la A mayúscula y la mamá con la minúscula. ¿Qué pasa cuando yo uno a A? Bueno, me va a dar de color marrón, porque la mayúscula son ojos marrones. A mayúscula con A minúscula, ¿quién domina? El mayúscula, ¿no? Ah, entonces sigue siendo ojos marrones.
A minúscula con A mayúscula es lo mismo que lo anterior, entonces sigue siendo ojos marrones. Pero acá hay dos A iguales, chiquititas, minúsculas, entonces el color va a ser del valor mayor. No hay una mayúscula, sería minúscula, sería color azul, ojos azules. Quiere decir que cuando yo pongo una letra mayúscula estoy hablando de un gen dominante, el que manda, mientras que el otro es el gen recesivo, el que, letra minúscula, el que recibe. Así se hallan los casos o se describe quién domina más, quién tiene genes más fuertes, o mamá o papá. Ahora, dentro de estos estudios, hubo un científico llamado Gregorio Mendel, que comenzó a estudiar las leyes de la herencia, cómo se van a formar los descendientes. Tú entenderás, creo que es clarísimo, que no voy a experimentar con humanos, ¿no? Ay, voy a inyectarle, voy a hacer que esta mujer se case con este hombre para ver quién domina. No. Podríamos hacerlo con animalitos, pero en ese tiempo Mendel decidió usar el término codominancia, donde dijo, voy a usar dos alelos, dos tipos de genes que sean equipotentes, que tengan dominancia, que uno domine sobre el otro, para ver los cambios, para ver cómo se funciona esto de los alelos, de cada patita que forma el cromosoma. Es justamente lo que él llamó la codominancia, un dominante y un recesivo. Pero en la codominancia, él la experimentó con flores. Y a través del color de las hojas, el color de la flor, de los pétalos de la flor, sacó lo que era, por ejemplo, del geranio, que era la Mirabilis jalapa, usó tres tipos diferentes. Una flor roja, que lo denominó genotipo RR mayúscula, una flor blanca, RR minúscula, y el resultado fue justamente la flor rosa, un genotipo R mayúscula con R minúscula, por lo tanto se denomina que el rojo domina más, y es una tonalidad más cerca al rojo que el blanco. Mendel a través de esto dijo, es verdad, a ver, voy a ir más allá, no solamente hablando del desarrollo de la planta, voy a hablar directamente del estudio con semillas, del embrión que forma el ser vivo que es la planta. Cogió dos semillas, una lisa y una rugosa. El color de la semilla lisa era amarillo, rugosa era verde. El color de la flor tenía que salir del mismo color, una púrpura y una blanca. Cuando fusionó y tuvo nuevas legumbres, se dio que había características lisas de la segunda flor, de la segunda semilla, y estrangulada también de la primera. Las legumbres tenían color entre verde y amarillo, justamente, y algunas entre una tonalidad intermedia. Así él dijo, ¿no? Las plantas como seres vivos también nos pueden dar un alcance, ¿no? Cómo se logró la codominancia. Y esto le permitió a él establecer leyes. Dijo, es sencillo entonces. La unión del gameto masculino, femenino, las células que se van a compartir, son sencillas al momento de interpretar. Él dijo, voy a crear tres leyes. La primera ley dice, cuando yo cruzo dos individuos, dos personas homocigotos, quiere decir que una con dominancia A mayúscula y la otra con A minúscula, los individuos de la generación van a ser iguales. A ver, combinemos, ¿te parece? A mayúscula con A minúscula, ahí está. A mayúscula con A minúscula, ahí está. A minúscula con A mayúscula, ahí está. Profesor, es jugar con cada letra, sí. Los cuatro han salido igualitos, una mayúscula y una minúscula. Entonces él dijo, cuando ocurre esta primera, el cruce puro, el cruce de dos homocigotos, de unas células del mismo tipo de genotipo, AA y AA, aunque sea mayúscula y minúscula, siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces, la primera generación va a ser igual al descendiente dominante, en este caso al P, al padre. La segunda ley dijo, ¿qué pasa cuando ya no usemos, ya no vamos a utilizar genotipos o seres, ¿no? Que sean homocigotos, sino que sean heterocigotos, que sean diferentes. Al mezclar esto vamos a tener A mayúscula con A mayúscula, ahí está un padre, A mayúscula con A minúscula, todavía dominante, correcto, sigue siendo el padre amarillo. A minúscula con A mayúscula también sigue siendo dominante, y A minúscula con A minúscula, uy, cambió, profesor, ya no es amarillo, es verde. Quiere decir que en la segunda combinación, cuando son seres homocigotos eh, diferentes, o sea, heterocigotos, ¿no? Porque homocigotos son iguales, cuando dejan de ser seres homocigotos, sino que juntamos dos heterocigotos, una mayúscula con una minúscula con una mayúscula y una minúscula, vamos a tener una variedad del 25% de las cuatro crías que van a tener, tres
3 o 3 descendientes van a ser igual a los padres. Pero el último va a ser igual o hay la posibilidad que el 25%, uno de los 4, salga parecido a la madre. La tercera ley decía, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer la independencia de los caracteres antagónicos? Ya no vamos a coger solamente un simple homocigoto, vamos a coger lo que pasó con las alverjitas, cómo se formaron las hojas, porque ya no hablamos de un solo gen, estamos hablando de la formación de la semilla de la alberja con las ramitas, y eso nos va a dar justamente de qué tipo van a ser las hojas o qué tipo van a ser la flor de la alberja. Entonces él dijo, voy a coger un dominante, ahí está, por ejemplo, doble mayúscula que es amarillo y doble B mayúscula que es grueso. Cojo con un verde que es 2A minúsculas con delgadas A minúsculas. Cuando unamos vamos a tener AB y AB. Cuando se unan va a dar la dominancia. ¿Quién domina? A las mayúsculas. Pero en un momento del cruce van a llegar, dime, ¿van a llegar a una minúscula? No, porque él tiene mayúsculas. Sí o sí va a salir mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? Fácil. Quiere decir que en la tercera ley de Mendel dice, el tercer descendiente, el nieto, porque primero tuvieron los padres. Los hijos que salieron, bien, esos tuvieron sus hijos, ¿te acuerdas? Porque eran heterocigotos, eran diferentes, nos salió el resultado que de 4, uno iba a salir diferente, ¿no? El 25%. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos estos hijos descendientes? Si hay dominancia en ambos lados, va a mantenerse en un 100%. La primera generación va a tener justamente un descendiente de la tercera generación de la misma forma. Así Mendel decía, en la ley no va a depender del gameto antagónico. Cuando cruzamos, por ejemplo, los guisantes, vamos a tener lo siguiente. Va a haber una variación mucho mayor. Mira, vamos a separarlo. A mayúscula, con B minúscula. Ahí está, AB, ¿de acuerdo? Vamos a coger de características diferentes. Mira, A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. A mayúscula con minúscula, B mayúscula con B minúscula. Ahí está, ¿correcto? Sí. Ahora los vamos a cruzar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver. A mayúscula con A mayúscula con B mayúscula, A, B, B mayúscula. AB mayúscula con AB minúscula, B sigue siendo amarillo. AB mayúscula con A minúscula con B mayúscula sigue siendo amarillo porque sigue habiendo mayor cantidad de A mayúscula. En la siguiente también. Luego, AB con AB, pero el AB primero es con AB minúscula, se mantiene. Mira, acá cambia. Ya no tenemos un B mayúscula, por lo tanto ya no va a ser completamente amarillo, se va a hacer un poco más clara. La otra sí mantiene A mayúscula y B mayúscula, la otra son no tampoco, entonces va a ser más claro. ¿Qué pasa cuando lleguemos a este nivel? Cuando las A mayúsculas, ¿no? Ya no haya ningún tipo de A mayúsculas, sino que todas sean minúsculas y la B sean mayúsculas, vamos a tener un verde dominante. Domina el lado B, el B es color verde. Y cuando unamos las dos minúsculas, vamos a tener el verde más claro, que la dominancia justamente va a ser el gameto inferior, el gameto recesivo, ¿no? Los minúsculos. Entonces vamos a entender una cosa. En la tercera experiencia, Mendel decía, ¿no? Los hijos van a salir iguales siempre y cuando sean del mismo tipo, como vimos, ¿no? A mayúscula, todo el primer gameto en dominante con mayúscula y el segundo en recesivo con minúscula, te va a dar siempre el 100% descendientes de la misma forma. Pero cuando tú cojas descendientes de diferentes caracteres, diferentes características, combinando las mayúsculas con las minúsculas, vamos a obtener que del todo, más o menos, si lo ponemos en porcentajes jóvenes, vamos a tener más o menos que más o menos que un 60-55% va a tener dominancia de los padres, van a ser parecidos a los padres. Pero hay un 20% que puede salirte casi parecido al papá y otro 20% casi parecido a la mamá, el amarillo claro y el verde claro. Y luego tenemos uno que va a salir casi diferente a los dos, más parecido a la mamá, que es la dominante, o al gen dominante y fuera el papá. Entonces, así trabaja la genética. Vamos a explicarlo, ¿te parece? En el video. Ya, te voy a mandar un video en un momento sobre cómo lo vamos a desarrollar en nuestra ficha. No te preocupes. Nos vemos en un par de minutos. Chao.